Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 13. Y luego leemos el versículo 20. Dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Lo primero que vemos en Apocalipsis es la narración que nos da el apóstol Juan en esa primera visión que tiene. Son varias visiones en el libro de Apocalipsis, pero en esta primera, él dice que en el día del Señor, está en esa comunión con el Señor, desterrado en la isla de Patmos, pero está en comunión con el Señor. Y dice que escuchó una voz, y cuando vuelve, ve 7, dice el versículo 12, dice que ve 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos 7 candeleros de oro? Más adelante en el versículo 7 que acabamos de leer, dice que los 7 candeleros de oro, al final dice, son las 7 iglesias. En Apocalipsis el número 7 significa plenitud. Así que estas 7 iglesias no simplemente eran esas 7 iglesias de forma literal, sino que ellas representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Cristo está entre sus iglesias. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque nos permites tener ya finalizando este año 2025. Te damos muchísimas gracias por todo lo que nos has dado, nos has cuidado, nos has perseverado, nos has permitido llegar, Señor. Gracias, porque podemos también ya finalizar este año en esta comunión cristiana en oración y estudiando tu palabra. Bendícenos ahora en este tiempo de estudio, que tú seas honrado, glorificado, que nuestras almas sean edificadas en tu palabra, Señor, y que podamos ver la gloria de la iglesia, porque Cristo está en medio de su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos viendo lo que es la Confesión de Londres de 1689. Esta confesión en el capítulo 26, que es lo que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas, hemos estado viendo acerca de lo que es la iglesia, eclesiología, cómo los bautistas reformados, cómo los bautistas particulares entendemos todas las doctrinas que aparecen en las Escrituras respecto a la iglesia. El capítulo 26 es la parte de la confesión más larga, es el capítulo más largo de la Confesión de Londres. Y recuerden que el aspecto fundamental que da un hilo conector de todos los párrafos de este capítulo es siempre recordar quién es Cristo en la iglesia. Es decir, la iglesia tiene sentido siempre y cuando Cristo sea lo que se dice allí. Cristo es fundamental en la iglesia. Cristo es exaltado en la iglesia. Una iglesia que no exalta a Cristo, que no hace las cosas como Cristo, dejó de ser una iglesia de Cristo y se convierte en una sinagoga de Satanás. Así que todo el hilo conductor, todo lo que le da sentido a lo que hacemos en la iglesia es Cristo, hermano. La iglesia es de Cristo, para Cristo y por Cristo. Los primeros 4 párrafos que hemos visto hasta ahora tienen que ver con los aspectos generales de la iglesia. Esa iglesia, existe una sola iglesia. Esa iglesia está compuesta por todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esa iglesia le llamamos, esa es la iglesia universal, la iglesia católica verdadera del Señor Jesucristo. Pero esa iglesia universal
tiene una expresión local, no es, y su forma no es idéntica, ¿verdad? En todo el 100% de lo que es la verdadera iglesia universal, sino que es una imagen no idéntica, pero sí verdadera. Existen creyentes verdaderos allí. A partir del del párrafo 5, vamos a ver lo que son las particularidades que tiene la iglesia local. Particularidades que tiene la iglesia local. A partir de este párrafo 5 vamos a empezar a ver, a concentrar nuestros ojos en todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia local. Desde su génesis, su funcionamiento y todos los aspectos, todas las actividades que se deben hacer en la iglesia de Cristo, que es la casa del Señor. Bien, hoy solamente vamos a considerar 3 párrafos, el párrafo 5, el párrafo 6 y el párrafo 7. ¿Por qué vamos a considerar estos 3 párrafos? Bueno, porque nos habla de la generalidad de la iglesia local, generalidades de la iglesia local, y luego nos va a hablar acerca de los gobernantes de la iglesia local a partir del párrafo 8, 9, 10 hasta el 13, todo lo que tiene que ver con los oficiales de la iglesia local. Así que vamos a hablar en específico del génesis de la iglesia local. Básicamente el párrafo 5 nos va a responder la pregunta: ¿cómo llega a ser un grupo de creyentes una iglesia de Cristo? ¿Cómo llega un grupo de creyentes a la existencia para ser una iglesia local reconocida, una iglesia de Cristo reconocida? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el génesis para que un grupo de personas pueda ser considerado como una iglesia verdadera de Cristo? Recuerden que existen muchos malos entendidos, sobre todo con Mateo 18, donde dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estoy allí con ellos. Entonces, hay personas que no se congregan, sino que están en su familia y dicen: bueno, aquí está Cristo, somos una iglesia porque estoy yo, mi esposa, mi hijo, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. No necesitamos ir a la iglesia. Bueno, para evitar esos malos entendidos, vamos a ver lo que realmente significa una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿O cómo viene a la existencia? ¿Cómo nace una iglesia local? Eso es lo que nos va a hablar el párrafo 5. Vamos a leerlo y vamos a irlo estudiando. Dice: en el ejercicio de esa autoridad, recordemos que en el párrafo pasado, en el párrafo 4, se nos ha hecho mucho énfasis de quién es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y solamente Él tiene la autoridad para llamar, para establecer, para ordenar y gobernar la iglesia. Así que todos los párrafos que vamos a ir viendo tienen que ver con ese ejercicio de Cristo, en este momento de llamar, establecer, ordenar y gobernar su iglesia. Eso es lo que van a hacer los párrafos del 5 en adelante. Hoy vamos, en este párrafo 5 tiene que ver con ordenar la iglesia, ¿ok? Con comenzar la iglesia, llamar a la iglesia. Dice: en el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, estoy leyendo el párrafo 5, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Y los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él manda de ellos en el mundo. La iglesia local, hermanos, se origina en Cristo y por Cristo. Dice que en el ejercicio de su autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesucristo llama del mundo a su iglesia. Hermanos, Cristo está activo y seguirá activo en la historia. Cada vez que nace una iglesia es un acto redentor de Cristo. Cada vez que se conforma una iglesia, cada vez que viene alguien a los pies de Cristo,
Cristo está ejerciendo su autoridad. A medida que vemos que iglesias van naciendo, estamos siendo testigos del poder de Cristo, ese poder que Dios le dio. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos, a los apóstoles, y les dijo: toda potestad, todo poder, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. El Señor está con la iglesia. Así que vemos una iglesia que está conformándose. Gloria al Señor, estamos siendo testigos de que Cristo está ejerciendo su poder, su soberanía. Estamos viendo cómo Cristo está ejerciendo su autoridad que le ha sido confiada por el Padre. Juan 10:16 dice, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 12:32, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, el hecho de que una persona venga a los pies de Cristo, escuche eficazmente el llamado de Cristo para pertenecer a su iglesia, para pertenecer a la familia de Dios, significa que Dios está actuando en poder. En poder. Como dice en 2 de Corintios, que dice que así como de las tinieblas, ¿verdad? Que de las tinieblas resplandeció luz, así mismo resplandeció en nuestros corazones la luz de Cristo. Entonces, es un poder que Cristo ejerce sobre una persona. Para ser miembro de una iglesia, usted necesita nacer de nuevo. Para ser miembro de una iglesia, usted necesita que Cristo haya operado su poder salvador, redentor, sobre usted. Si eso no ha ocurrido, usted puede ser miembro de la iglesia local, pero nunca será miembro de la iglesia universal. Y lo que vale es ser miembro de la iglesia universal. Así que, hermanos, es un asunto serio. Ser iglesia no es un juego. No es que nos ponemos de acuerdo para hacer iglesia, no. Es que estamos respondiendo al poder de Cristo. No es cualquier cosa. Hermanos, es una afrenta, es una blasfemia al nombre de Cristo pensar que la iglesia es de invención humana. Hay personas que han llegado a decir que la iglesia fue el producto de estos 12 hombres que luego que se fue su maestro dijeron, sería bueno que no nos fuéramos, que permaneciéramos juntos y todos los discípulos permaneciéramos juntos, como si la iglesia fuera una invención de los apóstoles. No, los apóstoles no se pusieron de acuerdo, ellos simplemente obedecieron. También sería una afrenta, sería una blasfemia que un cristiano diga que no necesita estar en la iglesia. No, yo no necesito la iglesia. Yo tengo mi relación personal con Dios y todo está bien. No, es imposible. Alguien que ha sido llamado por Cristo, note lo que más adelante dice, la razón o el propósito del por qué Cristo llama a las personas del mundo, para que anden delante de Él. Está bien. Y dice más adelante en el párrafo, y los llamados se les ordena andar juntos. Sí, somos llamados aparte, pero hay una ordenanza de andar en una sociedad local de creyentes, que es la iglesia. Es una afrenta entonces no querer estar en una iglesia. Es una blasfemia al nombre de Cristo decir que yo soy cristiano, decir que soy hijo de Dios y no pertenecer a una iglesia. O no querer pertenecer a una iglesia. O buscar, esa es otra, o buscar tener una iglesia a la fuerza. No, es que yo no tengo
No me la llevo bien con nadie. Yo hago mi iglesia solo. Bueno, tú estás haciendo tu iglesia, pero esa no es la iglesia de Cristo. Lo estás haciendo para ti, por tus caprichos. Yo voy a hacer mi iglesia. La voy a hacer como yo quiera. Bueno, eso no puede llamar que es una iglesia de Cristo. Hay personas que hacen eso por contienda, por vanagloria. Hacer iglesia como yo simplemente deseo tener una iglesia. Por eso es que existen sociedades que se llaman iglesias y que son muy lejos del diseño de Cristo. Muy lejos. Eso no son iglesias. Simplemente vienen del corazón humano. Note lo que pasó en Hechos capítulo 11, cómo fue reconocida una iglesia verdadera. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Se nos habla de aquellos que fueron dispersados de Jerusalén, fueron dispersados y llegaron a Antioquía. Y allí ellos empiezan a hablar a otras personas. Y empiezan a tener mucho número de creyentes en Antioquía. De hecho, es en Antioquía donde se le coloca el nombre de cristianos por primera vez. Así que en Hechos 11, 22 dice que llega la noticia, 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo Bernabé? Simplemente reconoció la gracia de Dios, no les dio la gracia de Dios. Simplemente llegó, se cercioró que realmente el poder de Cristo había llamado a esa gente. Simplemente fue testigo de la obra de Cristo. Bernabé dice que llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, la única garantía de que un grupo de personas, de saber que un grupo de personas realmente está siendo llamada por Cristo, es si se están uniendo en amor, si se están uniendo en fraternidad, si se están uniendo en un vínculo doctrinal sólido, si se están uniendo en eso. No es simplemente un club. A ver, los clubes, ¿verdad? La gente se asocia por alguna afinidad, bien sea deportiva o por una afinidad política, una afinidad nacional, étnica. Bueno, hay muchas formas, pero la iglesia la une Cristo. Y las personas, ¿cómo saber que un grupo de personas, Cristo realmente los está convocando para hacer una iglesia local allí? ¿Verdad? No es simplemente un grupo de estudio, eso es muy bonito, pero de que ese grupo de estudio pueda ser llamado, reconocido como una iglesia, tiene que tener esas características, donde se vea la gracia de Dios estar operando en esos hermanos. Y más adelante vamos a ver que allí hay un resultado. Note que en el mismo texto del párrafo 5 se nos dice, no solamente para que anden delante de Cristo, delante de Él, en todos los caminos en obediencia, sino que así los llamados, se les ordena andar juntos en sociedades locales. Hay un deseo interno de estar allí. Hay un deseo interno, hay una orden que ellos están simplemente obedeciendo. Su deseo de unirse a otros creyentes es una obediencia a un mandato interno del corazón. Cristo los está empujando a ello. Así que las personas no necesitan actividades, no se necesitan shows para permanecer con el deseo de congregarse. No lo necesitan. Ellos están siendo obligados internamente por Cristo Jesús, por su poder regio. Y ellos desean tener comunión con sus hermanos. Ellos quieren andar en esa comunión con los hermanos, quieren estar con sus hermanos, porque internamente Cristo se los está mandando y ellos están obedeciendo en fe. Y la segunda parte
Bueno, esa sería la segunda parte, porque es lo último que dice el párrafo 5. Pero antes dice que Cristo los llama del mundo para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Ellos son llamados entonces eficazmente por un solo medio, la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu son llamados eficazmente por su palabra y su Espíritu. ¿Cómo reconocer entonces que un grupo de personas realmente son iglesia? En primer lugar, el Evangelio se ha predicado y lo creen verdaderamente. Y en segundo lugar, tienen un deseo interno de permanecer juntos en ese llamado que el Señor les ha hecho. Note que la razón y el propósito de ese llamado es para que, no solamente para que anden juntos, no es solamente porque quieren obedecer a Dios con otros, sino que también al final del texto, del párrafo 5, se nos dice, en sociedades locales o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos. Note la forma en cómo fue redactado, que se demanda de ellos en el mundo. El propósito de congregarse entonces, de estar con esos hermanos, no es simplemente un asunto personal, porque me estoy edificando, por eso quiero estar, eso está bien. Porque deseo estar, porque siento que Cristo me está llamando a unirme a esta gente, porque estoy siendo edificado, estoy edificando a otro, eso está muy bien. Pero note que la última frase dice, para que tengan una observancia de la adoración pública que Él les demanda en el mundo. Eso significa, hermanos, que estar en una iglesia local es dar testimonio de tu fe. Es dar testimonio de tu fe ante el mundo, porque tú delante de ellos estás adorando a tu Dios. Por medio de la adoración pública, tú estás expresando tu sujeción, no a tu mente, no a las cosas de este mundo, estás expresando tu sujeción al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, delante de otros. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien ha creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿por qué una persona o por qué un grupo de personas puede llegar a considerarse en algún momento? No, definitivamente Cristo los está llamando a ser una iglesia. Bueno, en primer lugar, volvemos a repetir, han sido llamados por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Y eso es evidente. Eso es evidente. ¿Cómo? Porque hay un deseo interno de estar allí en esa comunidad de gracia, por eso se llama comunidad de gracia. Quieren estar allí porque sienten no solamente que son edificados en la palabra que ellos aman, sino que también ellos quieren demostrar ante el mundo las demandas que Cristo les da por medio del culto público. Esa es la génesis o el génesis de una iglesia local. Párrafo 6. Luego que hay un llamado a pertenecer a una iglesia local, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las características de aquellas personas que terminan estableciéndose como miembros de una iglesia local? ¿Cuáles son las características, los rasgos? Ya vimos que Cristo los llama, hay un deseo interno, sienten que en ese grupo están recibiendo edificación verdadera, han sido llamados por el Evangelio verdaderamente y quieren demostrar su cristianismo ante el mundo con este grupo.
quieren estar juntos. Es una demanda interna del Espíritu Santo, de Cristo dentro de ellos. Ahora, ¿cuáles son los rasgos o las características cuando ya son miembros de una iglesia local? ¿Sí? Que son parte ya de una membresía. Párrafo 6. Y este párrafo está enfocado en hablar de ese poder de establecimiento de Cristo. Establecimiento o institucionalidad que tiene Cristo sobre su iglesia. Acabamos de ver el llamado. Cómo Cristo llama a alguien y todas las características de esa persona que ha recibido el llamado poderoso de Cristo para pertenecer a la iglesia. Ahora que pertenece a una iglesia, ¿cómo lo establece en la iglesia? Que sería la forma de entenderlo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Ya lo vimos en los párrafos anteriores que se le llaman santos visibles, ¿cierto? Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe y su conducta, su obediencia a ese llamamiento de Cristo. Está básicamente repitiendo lo que ya hemos estado viendo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Pero aquí está un rasgo, uno de los rasgos más importantes. Dice, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. James Renihan, uno de los comentaristas de la confesión, resume esto de una forma impecable, muy sencilla pero contundente. Él dice, la gracia produce la gratitud de toda una vida dedicada al Señor. Vuelvo a repetirlo. La gracia produce la gratitud de toda una vida dedicada al Señor. Las personas están en la iglesia porque quieren estar, porque se sienten edificados y voluntariamente quieren pertenecer al pueblo de Dios. Pero se dan a sí mismos. Es decir, yo no voy a la iglesia para que me den, vamos a ver qué va a pasar hoy en la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es un prestador de servicios. ¿Qué es lo que está pasando con las iglesias de hoy en día? La gente va a consumir. ¿Sí? Son unos espectadores de un show, de un espectáculo, ¿verdad? De las canciones, un concierto, un motivador, van y se van. Entran y salen. Bueno, eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Una iglesia, la característica fundamental es que sus miembros se dan a sí mismos. Yo estoy entregado a Cristo. Sí, eso se ve cuando tú estás entregado al servicio de tus hermanos. Cuando tú amas estar con tus hermanos. Cuando sacrificas cosas por estar con ellos. Eso es una iglesia. De lo contrario, no lo es. De lo contrario puede llamarlo cualquier cosa, pero iglesia no es. Porque hay un deseo, hay una dación de corazón a Cristo que se refleja en mi intención, mi corazón de darme a mis hermanos para servirles, para ayudarles. Hermanos, Cristo no solamente llama a las personas, sino que los establece en una iglesia local. El párrafo anterior se enfoca en esa génesis de la iglesia, mientras que este párrafo se enfoca en considerar ese establecimiento formal de la iglesia. Ya dejan de ser un grupo de creyentes para ser una iglesia constituida y reconocida. Cristo manda y ellos obedecen. Y ellos obedecen de una forma evidente y totalmente reconocible. Dice, los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian
su obediencia a ese llamamiento de Cristo. Lo manifiestan. ¿Cómo lo manifiestan? De forma voluntaria, dándose al Señor y a los demás. Hechos 2:41, vayan conmigo. Esto no es una redacción en la nada, no. La palabra del Señor nos habla de que esta es la característica que siempre está en una iglesia local. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían esas 3,000 personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra clave, perseveraban. No es simplemente cuando tenían la oportunidad, es que buscaban estar. Hacían el esfuerzo por estar. Esa es la palabra perseverar. Hacían un esfuerzo voluntario, deliberado, por estar escuchando la doctrina de los apóstoles, por estar en la comunión con otros, por estar en el momento del partimiento del pan, por estar con los hermanos en las oraciones. Ahí hay una iglesia entonces. Ahí hay una iglesia. Entonces la iglesia no es un grupo de amigos. No, es una familia en la fe. No es un grupo de amigos que se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a reunirnos y vamos a tener unos cánticos y vamos a tener una charla de las escrituras. Y ahí, eso no es una iglesia. No lo es. Se debe evidenciar el poder transformador de Cristo. Lo mismo vemos en Hechos 5. Vayan conmigo, Hechos 5. Hechos capítulo 5. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Había en el panorama, ¿verdad?, un cierto temor ante la iglesia. Versículo 14, Hechos 5, ahora el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aumentaban, y más adelante se nos habla de que todos ellos tenían las cosas en común. La relación con Cristo de forma genuina se refleja en una relación genuina con la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir. La relación con Cristo genuina se refleja en una comunión genuina con la iglesia de Cristo. No sé si fue Juan Calvino, si no me equivoco, y si me equivoco, bueno, usted puede luego investigar. Pero creo que fue Juan Calvino quien dijo: quien no tiene a la iglesia como madre, no tiene a Dios como padre. Significa que mi relación con Cristo se evidencia en cómo está mi relación con la familia de Cristo. El creyente ama a sus hermanos, desea estar con sus hermanos, busca estar con sus hermanos, hace todo lo que esté al alcance de sus manos para estar con sus hermanos. No es apático, no busca cualquier excusa para no estar con sus hermanos. Y tampoco busca tener ese amor o esa comunión de forma fraccionada. Y aquí voy a hacer un alto muy importante sobre todo para esta iglesia local, Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Esta es una iglesia que se puede considerar una iglesia grande, medianamente grande. Somos más de 200 miembros oficiales y más de 300, casi 400 personas que se congregan acá. Gloria al Señor. Es muy difícil, ¿verdad?, tener la comunión cristiana con todos. Es muy difícil, la verdad. Y una de las cosas que estamos haciendo hincapié es en pertenecer a los grupos pequeños, ¿cierto?
Ok. El tema de los grupos pequeños es una forma de ayudarnos en esa comunión cristiana. Pero el grupo pequeño jamás sustituye la iglesia. Jamás. Si se convoca algo de la iglesia, mi deber es la iglesia, no el grupo pequeño. Porque mi comunión no debe ser fraccionada. No debe ser fraccionada. Los miembros de una iglesia se aman todos. Sí, a lo mejor yo no tengo la misma comunión o intimar con una persona como lo tengo con otro. Es verdad, y eso es así. El propio Señor Jesucristo tenía una relación un poco más estrecha con 3 de sus discípulos. Pero Él no se quedaba, bueno, nosotros 3, los demás, que no sepan nada. No quiero nada con los demás. No. Entonces, aquí yo, como pastor de la iglesia, sí le hago un llamado de atención a los hermanos. A veces colocamos el tema de los grupos pequeños, mi grupo, y lo que hacemos en el grupo. Y cuando se convoca algo de forma comunitaria como la iglesia total, global, ay no, ya yo estoy con mi grupo. No, eso no debe ser. No debe ser, no debe sustituir la comunión con el resto de la iglesia, porque la idea es que sí, tú puedes tener comunión con tu grupo, ¿verdad? Pero ellos no son toda la iglesia. Tú necesitas compartir con más personas. Con más personas. Entonces no es apática el amor a los hermanos, ni tampoco es fraccionado o parcial. No, yo debo, por eso la última parte, a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. Cada vez que enseñamos la Confesión de Londres, cada vez yo digo que hermoso cómo ellos comprendían, nuestros hermanos comprendían la doctrina. Se dan a sí mismos. Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían cada uno según la necesidad de cada uno. Se daban a sí mismos, estaban preocupados unos de otros. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note que esto es en un contexto de una iglesia de más de 3,000 personas. En un contexto de más de 3,000 personas. Que el Espíritu Santo haya inspirado a Lucas a escribir. Todos los que habían creído estaban juntos. Que el Espíritu Santo haya inspirado a Lucas a escribir, vendía sus propiedades perseverando unánimes. Más de 3,000 personas. No es imposible. Es un asunto del corazón de cada miembro de la iglesia. De cada uno de los miembros de la iglesia y lo que vayan a ser miembros de esta iglesia local. No es imposible. Pero debemos darnos. No a mi grupo pequeño. Debemos darnos a los hermanos. Efesios 1:5 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo hablando de la iglesia de Éfeso. Así que yo te pregunto, hermanos, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Está vibrante? ¿Está ardiendo ese fuego? Ok. ¿De esa forma amas a tus hermanos en la iglesia como amas a Cristo? ¿O simplemente te estás alejando, te estás despegando de la comunión de la iglesia teniendo la oportunidad? ¿O no haciendo el esfuerzo por estar en esa comunión con la iglesia? Nota cómo es una iglesia establecida por Cristo. Y es una iglesia que persevera. Sí, son llamados, pero van madurando en ese llamamiento. Nota lo que dice ahí la última parte.
La última parte para terminar el párrafo 6. Para terminar el párrafo 6 dice, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios. Esta última frase dice, en profesada sujeción de las ordenanzas del Evangelio. Profesada sujeción de las ordenanzas del Evangelio. Algunos asumen que la palabra ordenanzas allí tiene que ver con los sacramentos como el bautismo y la cena del Señor. Pero realmente lo que se establece allí como ordenanzas no se está refiriendo a estos dos sacramentos, porque la misma confesión habla de sacramentos. Las ordenanzas tienen que ver con la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermanos? Todos los momentos en que usted lee en las Escrituras de la responsabilidad de unos y otros, o unos con otros. Bueno, eso es las ordenanzas de Cristo. Cada vez que usted lee los unos a los otros, esas son las ordenanzas de Cristo. Para perseverar en las ordenanzas de Cristo. Para hacer una profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Voy a leer algunos versículos rápidamente. Usted me puede seguir. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Eso es profesar mi sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gálatas 5:13. Porque también vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad en ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. Ay, esa es la más difícil, pastor. Sí. Pero hay que soportarse. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿cómo se resuelve ese asunto? Vamos a darle unos guantes de boxeo y que resuelvan su pleito los hermanitos. No. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es una palabra pequeñita pero poderosa. Es una palabra pequeñita pero ¿cómo nos cuesta? Perdonar al hermano que me ofendió. Pero perdonarlo. No decir que lo perdoné y lo trato de forma vengativa. No, es realmente lo perdono y sigo adelante tratándolo como un hermano. Párrafo 5 entonces nos habla de cómo Cristo llama o cómo comienza el Génesis, cómo comienza el principio de una iglesia local. El párrafo 6 nos habla de cómo se establece la iglesia local y cuáles son los rasgos de una iglesia que realmente Cristo ha constituido y que es evidente. Y por último, el párrafo 7,
¿Qué hace tan importante la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia que lo hace tan importante? ¿Por qué no debemos poner la iglesia, es decir, por qué debemos darle tanta importancia al tema de la iglesia local? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que se manifiesta en la iglesia local que debe llenarnos de temor y temblor ir en contra de una iglesia local? Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada, note que dice, a cada una de estas iglesias así reunidas, ¿cómo? Que tengan las características que hemos dicho antes. Conforme a voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido de necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Cristo la ha dotado de su propio poder. Cristo está con su poder, pero dota con su poder a los miembros de la iglesia. La iglesia local, hermanos, sí, es una reunión de creyentes ordinarios, pero que tienen un poder extraordinario. ¿Les gustó eso? ¿Ah? Un grupo de creyentes ordinarios que tienen un poder extraordinario. ¡Wow! ¿Poder para qué? Para adorar correctamente al Señor y para establecer disciplina en el orden de la iglesia. Ese es el poder. Yo pensé que era para declarar cosas, pastor. Es un poder de autoridad únicas en este mundo. No lo tiene el gobierno, no lo tiene la familia. Ese poder solamente lo tiene una iglesia local. Por eso es que es tan importante una iglesia local. Amar esa iglesia local. Cristo le da una autoridad, un poder. En esa iglesia local dice que se manifiesta el poder de Cristo. ¿Cómo? Cuando la iglesia ejerce su poder. Se manifiesta el poder de Cristo. Miren, 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. 1 Corintios 5, 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo y hagan el acto de disciplina. El versículo 5, a tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Entonces, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de Cristo. Con el poder de Cristo. Sí, son unos salvos, unos pecadores salvados, pero que tienen sobre sí el poder y la autoridad que Cristo le delegó. Así que cuando ejercen esa autoridad para hacer una correcta adoración y una correcta disciplina, entonces Cristo está ordenando su iglesia por medio de su iglesia. La adoración comunitaria, hermanos, significa andar en orden con el Señor. Es decir, si yo estoy adorando correctamente al Señor, significa que mi vida interna está adorando correctamente al Señor. Si yo ando en la adoración comunitaria, estoy en orden. Si tengo disciplina eclesiástica, estoy en orden. Siempre y cuando esa adoración y esa disciplina sea según las reglas y los mandatos de Cristo. Entonces yo estoy en una vida ordenada ante los ojos de Dios y de los hombres. La autoridad y poder no son para hacer lo que se me ocurre hacer en la iglesia, no. Es para hacer lo que Cristo dice que hay que hacer en la iglesia. Como dice James Renihan, vuelvo a citarlo para ir terminando. Como cuerpos reunidos, hablando de las iglesias, como cuerpos reunidos, han recibido tanto la capacidad como la autorización para actos ordenados de adoración y disciplina. Estos son limitados y específicos porque han sido instituidos por Cristo para ser observados entre su pueblo. La adoración debe ser conducida de acuerdo a los principios revelados en las Escrituras
y la disciplina debe seguir los patrones revelados en la palabra de Dios. Entonces, tenemos el poder y la autorización para adorar a Dios como iglesia. El poder y la autorización para disciplinarnos unos a otros como Cristo manda. Al final, Cristo está ejerciendo su poder en la iglesia porque Él está en medio de la iglesia. Como comenzamos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Juan quiere ver, ¿verdad? Tiene una visión, tiene una voz que se le está hablando. Cuando se voltea para ver quién estaba hablando, está viendo unos 7 candeleros y al Hijo del Hombre que se está paseando en los 7 candeleros. Y el versículo 20 de Apocalipsis 1 dice que el misterio de los 7 candeleros, dicen las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cristo está en medio de sus iglesias. De sus iglesias. Estas 7 iglesias representan la totalidad de todas las iglesias. Es la plenitud de las iglesias. Así como Dios otorga ese poder y autoridad a una iglesia local, Él está supervisando que la iglesia local esté haciendo correctamente. Si no, vendrá en juicio y le quitará su candelero. Quitará su candelero. Y cuando quita su candelero, quedan en oscuridad y van directo a la apostasía, a ser sinagogas de Satanás. Hay que usar esa autoridad y ese poder de forma temerosa, no temeraria, de forma temerosa, respetuosa. Lo que el Señor mande, lo que el Señor diga, eso. Eso es lo que garantiza que una iglesia permanezca, persevere por la gracia de Dios. Terminamos entonces repasando. Número 1, Cristo tiene el poder, la autoridad delegada por Dios en primer lugar para llamar a quienes van a pertenecer a su iglesia. En segundo lugar, para establecer sus iglesias como tal. Y en tercer lugar, tiene la autoridad para delegar a su iglesia el poder para que ellos puedan adorarle, servirle. ¿Cuál es la marca fundamental de alguien que ha sido llamado y que Cristo le ha ordenado andar en esa iglesia local? Darse al Señor y darse a sí mismo a los demás. Que el Señor nos bendiga y que podamos ver nuestras vidas a la luz de la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha regalado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta confesión que nos ayuda a resumir tanta doctrina, Señor. Que nuestras vidas puedan entonces corresponder para tu gloria, Señor. Que podamos evaluar nuestras vidas a la luz de ello y ver, Señor, que realmente somos llamados por ti y que debemos entonces cumplir, obedecerte, Señor, con amor, dándonos primeramente a ti, dándonos a ti y dándonos a nuestros hermanos para amar, para ser edificados mutuamente y para honrarte delante de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.